Estimados estudiantes, esta viene siendo la última clase de nuestra unidad 1. Vamos a continuar con lo que vimos en la clase anterior. Y vamos a aprender a diseñar redes de riego presurizadas por goteo. El riego por goteo consiste en mojar el suelo a través de unos elementos llamados goteros. Estos goteros, como lo dice su nombre, generan gotas y mojan el suelo con caudales bajos. Esto va a implicar que la frecuencia de riego va a ser más alta que en el riego por aspersión, aplicándose en forma diaria o varias veces al día. Este es un tipo de riego muy localizado, a diferencia del riego por aspersión. Esta aplicación ocurre muy cerca de la planta. Existen distintos tipos de gotero. Está el gotero plano integral, muy pequeño. Hay un gotero cilíndrico de laberinto, que abarca todo el contorno, toda la circunferencia de la conducción. Están los goteros cilíndricos de botón, que se inyectan en la conducción, en un agujero. Y también existen las cintas de riego que son desechables. En este video vamos a ver cómo funciona un gotero. Tenemos el agua que va por la conducción. El agua ingresa a un laberinto. Este laberinto, sin querer hice clic. Este laberinto genera una gran pérdida por fricción o una gran pérdida singular, depende del punto de vista en que ustedes lo vean. En este gotero en particular hay otro laberinto por la parte de abajo. Y esa gran pérdida singular que genera el gotero produce que el caudal que sale por este sea muy bajo, en comparación al caudal que circula por la conducción principal. Esta figura les muestra un típico esquema de cómo se instala una red de riego por goteo. Tenemos la matriz, acá. Tenemos las submatrices. Y tenemos los laterales. Si hiciéramos zoom en un sector como este, tendríamos la submatriz, los laterales, y aquí estarían ubicados los goteros. Y aquí estaría la zona de las plantas, donde están los goteros. Ya, la metodología del diseño hidráulico es muy parecida al riego por aspersión, sin embargo hay algunas diferencias. Los goteros, en primer lugar, van a entregar un menor caudal que los aspersores. La eficiencia de riego va a ser mayor, casi no hay pérdidas. Si es que el sistema de riego por goteo está bien diseñado, va a tener eficiencias de 95% o mayor. En el riego por goteo, regamos todos los días. Se riega más seguido que en el riego por aspersión. Esto es una ventaja del punto de vista de las propiedades que tendrá la planta, porque la humedad del suelo va a permanecer en mayor parte del tiempo en su capacidad de campo. La calidad del cultivo va a ser mejor. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver la cantidad de humedad y podemos ver que este tipo de riego correspondería a un riego por aspersión. Aquí tenemos la capacidad de campo, aquí tenemos el punto de marchitez permanente, y este viene siendo el punto medio. La capacidad de campo disminuye hasta el punto medio entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, y en el caso que estuviéramos regando por aspersión, aquí aplicaríamos el riego. Volvemos a realizar el mismo ciclo, y volveríamos a aplicar el riego. En el caso del riego por goteo vamos a regar diariamente, entonces se va a comportar de la siguiente manera. Vamos a tener un riego por goteo acá, riego por goteo acá, riego por goteo acá, y así sucesivamente, manteniendo la planta la mayor parte de su tiempo más cercana a la capacidad de campo en comparación al riego por aspersión. Las raíces de las plantas van a poder aprovechar de mejor manera el recurso hídrico. Debido a que entregamos el agua diariamente, se diseña para una evapotranspiración de diseño máxima diaria. Y se puede estimar simplemente multiplicando 1,5 por la evapotranspiración del cultivo máxima del mes. Como no podemos asegurar que todos los días vaya a llover, se diseña para un día que no haya precipitación.
Por lo tanto, cuando calculamos el requerimiento de riego, va a ser simplemente 1,5 veces la evapotranspiración del cultivo máxima del mes. Ya, a diferencia de los aspersores que van a regar toda el área donde se ubican los cultivos, los goteros entregan el agua directamente en el lateral donde se encuentran las plantas. Entonces, es por ello que la lámina de agua admisible por las plantas va a ser una fracción de la lámina neta como se muestra en esta ecuación. Esta es la lámina neta, se calcula de la misma manera en que lo vimos en la clase anterior, pero la lámina neta admisible va a ser un cierto porcentaje. Ese porcentaje se denomina porcentaje de humedecimiento y se presenta en esta ecuación, donde depende del número de goteros por planta, el espaciamiento entre goteros, el diámetro del bulbo húmedo, ya vamos a ver cómo se calcula esto, el espaciamiento entre plantas y el espaciamiento entre hileras de cultivo. Aquí podemos ver que el espaciamiento entre hileras de cultivo viene siendo esta distancia que está acá. Acá tenemos una hilera de cultivo. Tenemos el espaciamiento entre goteros, que viene siendo esta distancia que está acá. Y tenemos el espaciamiento entre plantas, que viene siendo una distancia mayor al espaciamiento entre goteros. Eso para asegurar, esto viene siendo la planta, la sombra que generaría un árbol, por ejemplo. Y aquí irían los goteros. Aquí está el tronco del árbol, por ejemplo. Entonces, este porcentaje de humedecimiento, si tomáramos todo el predio, va a ser la división entre esta área, que es la área que se va a mojar, dividido en el área total. El diámetro del bulbo húmedo se puede estimar mediante varias ecuaciones. Una de ellas es la propuesta por Keller y Blissner, que se presenta acá. El diámetro del bulbo húmedo va a ser entregado en metros, se ingresa la profundidad de raíces en metros, el caudal del gotero ojo en litros por hora. Esta es una ecuación dimensional. Por lo tanto, las variables tienen que ser ingresadas en las dimensiones que aparecen acá. Y tenemos también la velocidad de infiltración del suelo en metros por segundo. Ojo, esto no es en la diapositiva anterior, la tabla que vimos estaba en milímetros por hora. Hay que hacer la transformación correspondiente para utilizar esta ecuación. Aquí vamos a ver también que el diámetro del bulbo húmedo va a depender según el tipo de suelo. Si estamos trabajando con arena, el agua va a infiltrar más rápida, por lo tanto este diámetro va a ser menor que, por ejemplo, si trabajáramos con arcilla. Como la velocidad de infiltración es menor, el agua puede expandirse más hacia los costados y este diámetro va a ser más grande. El espaciamiento entre goteros se puede estimar mediante esta ecuación. Una vez que ya calculamos el diámetro del bulbo húmedo, podemos simplemente multiplicar esto por 0,8 y con esto podemos calcular nuestro espaciamiento entre goteros. Esto es para asegurarnos que no quede ningún sector que no quede mojado en los laterales. Como pueden ver, esta área achurada corresponde al área que se va a mojar. Y la idea es que esta área esté homogéneamente mojada y que no tenga espacios secos entre medio. Luego, con esto podemos calcular el número de goteros por planta. Va a ser simplemente el espaciamiento entre plantas dividido por el espaciamiento entre goteros. Con respecto a la frecuencia crítica de riego, esta se obtiene dividiendo la lámina neta admisible dividido por el requerimiento de riego. La lámina neta admisible, simplemente la lámina neta por el porcentaje de humedecimiento, y tenemos que el requerimiento de riego, como lo vimos anteriormente, era 1,5 veces la evapotranspiración del cultivo máxima del mes. Sin embargo, en el riego por goteo se debe regar todos los días. Entonces, realicemos este ejemplo. Supongamos que la lámina neta, por el porcentaje de humedecimiento, es 15,3 milímetros. Supongamos que el requerimiento de riego es 2,2 milímetros por día. Entonces, en este caso hipotético, nuestra frecuencia crítica de riego sería aproximadamente 7 días. Entonces, en vez de reponer cada 7 días, lo que se va a hacer es reponer 2,2 milímetros cada un día. Esto lo podemos lograr con un riego diario de 2,2 milímetros, o también podemos hacer 2 riegos diarios de 1,1 milímetros u otra frecuencia, siempre y cuando se aplique de manera diaria.
Aquí podemos ver en esta figura que en un riego por aspersión, por ejemplo, aplicaríamos 15,3 milímetros, pero en el riego por goteo aplicamos 2,2 milímetros, pero con una mayor frecuencia. Ya. También vamos a utilizar en esta clase el software EPANET. Para los que no lo han utilizado, el software EPANET es un software que simula el comportamiento hidráulico del agua en redes presurizadas. Para la clase sincrónica, es ideal que ustedes ya estén familiarizados con este software, para que podamos practicar con una aplicación de riego por goteo, o de riego por aspersión, de riego presurizado en general. Para ello, les voy a pedir que descarguen el manual en español que les subí en el LMS. El archivo se llama Manual EPANET Español. Y les sugiero que realicen el ejercicio de la guía rápida, una especie de tutorial, que está en el capítulo 2 del manual, para que cuando nos juntemos en nuestra clase sincrónica, podamos practicar con el software juntos. Y les dejo esto, que es el ejercicio que realizaremos en la clase sincrónica. Se los dejo presentado en esta diapositiva. Y no es necesario que lo resuelvan antes de la clase, lo vamos a resolver juntos, pero sí es bueno que le echen una mirada y traten de pensar cómo lo resolverían. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.